Hola, buenas. Aquí estamos otra vez en el segundo capítulo del podcast para emprendedores. Y bueno, pues hoy llega un tema interesante porque tanto a Gustavo como a mí nos ha pasado en alguna ocasión y si no os ha pasado, pues está bien que sepáis lo que pasa cuando eso pasa, que es arruinarse. O sea, ¿qué pasa cuando te arruinas? ¿Qué pasa cuando te encuentras que tu negocio ha dejado de generar ingresos? O sea, empieza ahí un agujero negro del que hay que salir. No solo cuando ha dejado de generar ingresos, sino porque esa es quizás la parte. No se siente el dolor cuando se dice eso todavía, pero la parte de cuando no generas ingresos y no puedes pagar ni sueldos, ni deudas, ni a veces, joder, ni luz, ni nada. Y lo único, ni tarjeta de crédito, y encima la tienes que meter más a la tarjeta, o lo que Sí, sea. tío. O sea, ¿qué pasa cuando llegas a ese punto? Que ojalá que no lleguéis nunca, pero, pero hay veces que a algunos emprendedores nos toca, Yo sí como que, o sea, me tocó a mí. bueno, en una vez, o sea, una vez escuché en una conferencia, fracasa rápido, ¿sabes? O sea, y creo que tiene mucho sentido, pero ya no solamente fracasar rápido, sino tomar decisiones rápidas. Es Sí, decir, el ser consciente de que cuando la empresa no te está yendo bien, empezar a tomar decisiones. Porque el alargar muchas veces las cosas sin tomar esas decisiones drásticas que a veces tienes que tomar, te llevan a una situación insostenible. sí, de hecho yo creo que la razón principal por la que la gente, los emprendedores, emprendedoras nos arruinamos en algún momento, no todos, pero algunos, es por falta de esa rapidez en tomar las decisiones. Por ejemplo, uno de los casos muy comunes en pequeñas empresas suele ser el no tomar la decisión de despedir a gente que tiene que ser despedida en ciertos momentos. Muchas veces porque pues le tenemos cariño, nos cae muy bien, han hecho un gran trabajo durante los años anteriores, pero ahora ya están fallando y entonces, ¿cómo los vamos a dejar tirados? Pero lo que pasa es que a veces cuando no tomamos esas decisiones duras, al final quienes terminan siendo despedidos son toda la empresa por no haber despedido a una o a dos personas, porque la empresa se arruina. Por ejemplo, en el caso de la empresa en la que teníamos en común, pues no, ese no fue el caso principal, pero hubo dos personas o tres personas que a lo mejor tenían que haber sido despedidas antes y el no hacerlo pues implicaba un gasto mensual bastante importante que hubiera permitido no necesariamente evitar la quiebra, pero sí a lo mejor dar una posibilidad a la supervivencia, Mm. porque no hubiera existido ese gasto y ese gasto hubiera podido ser redirigido a pagar deudas o pagar ciertas cosas. Mm. Sí, yo cuando tuve el gimnasio que, bueno, o sea, fue muy bien durante un tiempo, pero luego, o sea, cuando acabó, tuve que tomar decisiones rápidas. Yo, si volviese atrás, adelantaría 2 meses esas decisiones. Esos 2 meses son 20.000 euros. Sí, Y 20.000 euros en un negocio pequeño o en una economía eh, al final familiar, pues es dinero, joder. Es creo que dinero. sí. O sea, esos 20.000 euros te pueden ayudar a despegar en otro momento más rápido, ¿sabes? Sí. Y el problema de tomar esas decisiones erróneas o esas decisiones tardar en tomarlas es que luego te tienes que levantar. Ujú. Y no es lo mismo. Y cuando la empresa se ha arruinado, ya que, o sea, que has quebrado, la has cerrado y tienes que volver a levantarte, tener esos 20.000 euros de deuda extra es una diferencia enorme. Y una vez piensa, hombre, yo ya debo 200.000, 220.000, pues tampoco es tanta diferencia. Yo lo he pensado, pero te aseguro que cuando llegas a ese punto y ya tienes la diferencia de los 20.000 y estás intentando pagar y intentando liberarte de deudas o tal, es, eh, es un mundo.
Esos 20.000, ojalá no los tuvieras. De la misma manera que también No, pero, cuando... pero incluso a lo mejor, o sea, lo salvas para tu economía familiar. O sea, la empresa Exacto. sigue debiendo dinero, pero tú has cogido 20.000 euros, has salvado 20.000 euros que te van a servir para volverte a levantar, aunque la empresa siga debiendo dinero, Sí, ¿sabes? O para sea, darte un año o 2 años de tú dices, oye, respiro. pues estos 20.000 euros, aunque los sigo debiendo, pero me los quedo en mi economía Ujú, y con estos va a ser con los que coja impulso. claro. Pero, Una cosa, desde luego, si para las personas que quiebren en algún momento, ojalá que ninguno de los que nos escuche llegue a eso, pero si alguno ya está ahí, o porque, claro, ahora con el COVID, pues mucha gente ha quebrado, ¿no? Pero es, es muy jodido, se aprende mucho, pero sí que se puede salir. Lo único que pasa es que hay que tener, hay que seguir dándole mucha caña al asunto. Y lo más difícil, yo creo, cuando uno quiebra, es la gente cercana, ¿no? La gente por la que estás haciendo eso, porque uno no solo es emprendedor por sí mismo, porque quiere, sino también porque quiere darle ciertas cosas y no me refiero necesariamente a material, sino a un estilo de vida y libertad a la gente que le rodea, pero es justo precisamente muchas veces esa gente la que te dice, ya, ¿no? Ya es hora, para. ya es hora de parar. Para, Ya, no has escuchado, no has escuchado ya las sinfonías que te vienen de lejos diciendo que pares. sí. Y justamente es la gente por la que estás haciendo estás pasando por ese dolor y estás luchando, es esa misma gente la que te dice que lo dejes, que lo abandones. No siempre, pero en muchos casos. Ujú. Yo creo que esa es la parte más dura de la quiebra. Mm. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba en esa situación, a mí, o sea, yo no podía hablar con mi entorno, pero porque no sentía que nadie me entendiese. O sea, tú soltabas tu mierda, pero la gente cuando te escuchaba tú sabías que no te estaban entendiendo. O sea, estaban Sí, como diciendo, no me cuentes esto y toma una decisión lógica y normal como hace todo el mundo, que es, yo qué sé, búscate un trabajo, abandona tu sueño prepara unas y oposiciones. prepara unas oposiciones, ponte de funcionario y asegura tu vida y déjate de soñar, ¿sabes? Y claro, joder, o sea, cuando tú quieres desahogarte y que el mensaje que te viene de vuelta es lo que no quieres escuchar, pues es muy duro. O sea, yo, gracias a Dios, en aquel momento pude hablar contigo y nos entendíamos perfectamente. Sí, porque desgraciadamente nos arruinamos al mismo, aunque teníamos negocios diferentes en ese momento, ya no éramos socios, nos arruinamos casi al mismo momento, tú unos meses después que yo. Sí, la verdad es que, o sea, Fue una coincidencia, pero sí. sí, sí, o sea, bueno, a lo mejor hubo pequeñas diferencias en aquel momento, pero, Claro, o sea, pequeñas diferencias, yo estaba totalmente arruinado y tú no del todo. Yo estaba jodido, jodido. sí, a ver, o sea, yo no tenía deuda, claro, eso para mí era muy importante. O sea, yo no tenía deuda, pero sí que es verdad que de buenas a primeras se bajan mis ingresos, pues a cero, y eso significa estar en negativo todos los meses. Y Sí, claro, la tensión en casa se palpaba. O sí. sea, se podía cortar con un cuchillo. Y una vez o sea, en el peor momento de mi quiebra, en el peor momento, yo no estaba generando nada. Tenía $5 en mi cartera. $5 durante, no sé, 2 meses, un mes o algo por el estilo. Y un día, ah, mi mujer me dijo, ¿puedes ir a pagar no sé qué? ¿Puedes pagar eso? Era una botella de agua para los niños, algo así. Yo tuve que gastar de esos $5, pues $1.50 que me costaba la botella porque era una gasolinera. Y estaba aterrado. Solo me quedan $3.50. Sí, sí, tío. Eh, O sea, yo recuerdo también por ejemplo, bueno, BlaBlaCar, que no sé si en todos los países existe, pero es compartir coche a la hora de hacer un viaje, pues compartes coche y la persona que ocupa la plaza, pues te paga un importe que normalmente pues cubre la gasolina de sobra, ¿no? Y,
Y yo en aquel momento, imagínate, ¿no? O sea, iba a hacer un viaje de Valencia a Madrid y la gente me tenía que pagar 15 euros y yo decía, joder, ¿de dónde sacan esos 15 euros? O sea, ¿cómo están consiguiendo esos 15 euros que yo quiero? O sea, que quiero poder pagar esos 15 euros tranquilamente, sin tal. O sea, porque lo peor de la quiebra es que tu mente empieza a pensar mal. Sí, tu mente empieza a pensar mal y por mucho que seas una persona que tienes mucha seguridad en sí mismo, tu entorno te obliga a dudar de ti. Tu Hmm. entorno te obliga a dudar de ti porque es un sin cesar, particularmente si lo que quieres es continuar como emprendedor, si quieres volver a levantarte como emprendedor o emprendedora, es cuando tu entorno te lo va a poner más difícil, te va a hacer dudar de ti mismo. Y empiezan a surgir esas preguntas, ¿no? De cómo consiguen esos 15 euros. Sí, tío, o sea, es que o sea, a día de hoy la verdad es que lo recuerdo y digo, o sea, ¿cómo llegaste a ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que te planteases o te preguntases cómo una persona consigue 15 euros? Sí, Claro, 15 euros sin tener un trabajo, ¿eh? O sea, 15 euros sin tener claro. un trabajo, sin tener una ayuda del Estado, sin nada. O sea, es decir, me enfrento al mundo, sigo siendo emprendedor y ¿cómo cojones consigo 15 euros? Mm. Y la verdad es que fue una situación muy agobiante, pero yo creo que también, eh, o sea, desde luego no ha pasado en vano. O sea, No, a día de hoy esa experiencia tiene cosas buenas. yo creo que es quizás mi mayor aprendizaje empresarial lo he aprendido de mi época de crisis, desde la quiebra y todo el momento de levantarme, porque me ha dado conocimientos y habilidades que seguramente evitarán que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Pero preferiría no haberlas aprendido. Así que Sí, sí. yo recomiendo que para todas las personas o sea, yo preferiría haberlas aprendido en un libro o escuchando un podcast de alguien que ha pasado por ahí, pero no viviéndolas yo mismo. Por lo tanto, yo sí que le diría a todas las personas que tienen un negocio, que tienen su propia empresa, que tanto si están pasándolo ahora un momento difícil porque ven que no están generando suficientes ventas o les está yendo súper bien. Da igual que tomen las decisiones rápido y sobre todo que tengan un plan preparado para eso, pero que también no se olviden de su economía personal. Muchas veces la gente que tenemos nuestros propios negocios pensamos en voy a seguir invirtiendo en mi negocio. Incluso a veces no cobramos sueldos por meterlo en la empresa. Pero si algo falla, si hay un COVID de turno, si hay una invasión a alguien, si lo que sea pasa, si pasa algo, uno tiene que tener la posibilidad de sobrevivir sin su negocio para poder levantarse otra vez. Tú, por ejemplo, eso era una cosa que tuviste bien, te hizo pasar dificultades, pero tú tenías dinero ahorrado como para poder tirarte un buen tiempo intentando levantarte. Y fue duro, lógicamente, porque tú veías cómo esa cuenta iba bajando, pero desde luego fue mejor que tener solo 5 dólares Sí. en la cartera. Hostia, pero, o sea, o sea, tú me contaste, o un día o sea, comentando una cosa, me comentaste un ejemplo que era, o sea, esto de cuando vas a un avión y intentas salvar a tu hijo, ¿no? Cuando hay una situación de emergencia, que lo que te dicen en el vuelo es, primero, la mascarilla de oxígeno te la pones tú, ¿sabes? Porque tienes que salvarte tú primero para poder salvar a tu hijo. Y esto es un poco lo que cuentas, ¿no? O sea, tú tienes que salvarte tú primero, tu economía tiene que estar salvada primero y luego ya la de la empresa. Por Ujú. eso, cuando tú pones sueldos en la empresa, el primero que debes cobrar, aunque parezca una cosa que egoísta o lo que sea, el primero que debes cobrar eres tú. Sí, yo no hacía eso. Yo era el último en cobrar. Mi economía era la última. Primero eran los sueldos de las personas, después era de la gente que trabajaba ahí, después era la empresa, las deudas de la empresa, después era posibles mejoras para la empresa, finalmente mi sueldo.
Y esto lo que ocasionó es que la empresa durara menos, en realidad. Porque si yo hubiera tenido, si yo hubiera cobrado mi sueldo siempre, si yo hubiera tenido más ahorros personales para poder aguantar un año, la empresa posiblemente no la hubiera tenido que cerrar. Porque en ese caso ya hubiera podido decir, vale, voy a estar 1, 2, 3 meses sin cobrar y generando lo que necesito generar para que no me cierren la empresa, para que los acreedores no me, o sea, para poder pagar la luz, el teléfono, la oficina, lo que sea. Y yo creo que hubiera sobrevivido la empresa si lo hubiera hecho como dices. Desde luego, o sea, ha sobrevivido la empresa o no, desde luego tú te hubieses levantado antes. Eso seguro, eso seguro. Tanto, incluso aunque lo hubiera cerrado, se hubiera levantado antes. Eso es verdad. Ah, Y esa es la clave, ajá, porque el perder 1 o 2 años en levantarte, esa no puede ser la solución. no, O sea, la verdad es que yo creo que quizás no tardamos tanto en levantarnos, lo que pasa es que yo creo que se nos hizo largo. Se Yo nos ha hecho. tardé, yo tardé desde o sea, yo tardé 3 añitos, Sí, tranquilamente, 3, 4 añitos. 3 años, o sea, 3 años. Y si ya no te vuelve a pasar, imagínate que lo lógico es que ya no te vuelva a pasar, porque ya sabes muchos de los errores que cometiste. Y lo lógico es que ya no te vuelva a pasar. 3 años en una vida laboral amplia Claro, y que encima, o sea, tu nivel de ingresos ahora no es el nivel de ingresos de un trabajador, igual que el claro, nivel de ingresos mío. O sea, ahora mismo estaríamos como triplicando el dinero que gana un trabajador normal. Entonces, joder, quizás sí merezca la pena esa quiebra, ¿sabes? Lo que pasa es que se hace muy largo cuando estás nadando en ese barrizal. claro. Sí, yo creo Y bueno, que, y ni te cuento si vivieses en España. O sea, si vivieses tú en España, tu sueldo sería como, yo sé, 5 veces el salario normal de una persona. yo creo que es muy duro para mucha gente para muchos emprendedores, emprendedoras, el pensar en cobrar el sueldo primero. Ya no, o sea, por varias razones, ¿no? Porque quieren cuidar de su equipo, pero también quieren cuidar de su empresa, pero también es fundamental tener en cuenta que, o sea, la empresa, por ejemplo, yo antes estaba diciendo, quizás lo hubiera podido salvar, pero también quizás no lo debería haber intentado. O sea, si hubiera tenido esos ahorros, si yo hubiera cobrado todos los meses mi sueldo, pues quizás la decisión correcta hubiera sido tomar rápidamente la decisión de, ok, esta empresa ya va a costar mucho salvarla, es momento de cerrarla y empezar algo nuevo. No, Y listo. y no solo eso, sino que cuando tú no cobras o cuando tú te pones en último lugar a la hora de cobrar y a veces y hay meses que no cobras, también dejas de ser realista respecto a la situación real de la empresa. Mm, Porque, porque o sea, te piensas que va bien porque has podido pagar todos los gastos y sigues generando ingresos y tal, pero hay una parte que falta. claro, Hay una parte o sea, y esa parte precisamente sí, es la más importante. sí. Porque trabajos de voluntariado sin sueldo hay un montón. Es que, Claro, pero ya no solo eso, sino que el mayor motivador de la empresa y la persona que más fuerza tiene que poner tienes que ser tú. claro, Sea, tienes que ser tú como empresario. O sea, si te tiras 3, 4 meses, o sea, tu entorno además ya te va a poner, te va a decir, oye, ¿qué pasa, no? O sea, mm, esta empresa no va o tal, y tú dices, sí, sí va, pero yo no cobro. sí. O sea, flipas. Bueno, y entonces, para la gente que ya ahora mismo ya ha pasado por eso, porque el COVID les ha arruinado y ahora tienen que levantarse, ¿tú qué les dirías? Bueno, yo para empezar les diría que, que van a salir. O sea, que cuando estás en ese barrizal parece que no hay fin. O sea, que la luz al final del túnel ni se ve, pero siempre se sale. Siempre se sale. O sea, es que no hay manera de no salir.
y aunque tengan que trabajar en algún momento para otra persona, aunque tengan que poner un espacio entrecomillado en su espacio de emprendedor, van a salir, van a salir. Así que tranquilidad, no tomen decisiones rápidas, no tomen decisiones porque necesiten ingresos mañana, porque esa es la manera de seguir nadando en un barrizal. O sea, Sí, el eso, necesitar ingresos mañana, no, que eso no te motive a tomar decisiones, porque la cagas. sí, cuando pensamos en necesito generar $3.000 para mañana, para el próximo mes, y durante todos los meses lo que estamos pensando es en eso solo, es mucho más difícil salir porque nunca estás pensando en crear algo que te lo dé de manera constante, sino en cómo pagar el siguiente recibo, básicamente. Yo creo que, desgraciadamente, o sea, cuando ya uno está jodido, particularmente cuando tienes deudas, pocos ahorros, o tus ahorros son cero, o simplemente, a lo mejor tienes bastantes, pero el nivel de vida que tienes está haciendo que se vaya rápidamente. Yo creo que, desgraciadamente, y esto a mí me costó muchísimo aceptarlo, me costó muchísimo. Desgraciadamente, la mejor opción es buscar un trabajo temporal que te ayude a pensar tranquilamente, porque el problema es que cuando estás pensando en necesito generar dinero para mañana, para el próximo mes, entonces tu mente de emprendedor se queda un poco bloqueada muchas veces, sobre todo cuando ya llevas bastantes meses así, cuando ya llevas bastantes meses así. Y si tienes un trabajo, particularmente si es un trabajo que te permita, que te dé cierta la libertad, que te permita pensar, como por ejemplo, pues puede ser, yo qué sé, y a lo mejor para muchas personas esto dirá, "Yo es que eso no querría hacerlo", pero imagínate un, alguien que trabaja en recepción de un hotel pequeño o en un turno nocturno no sé, de lo que sea, de guardia. Esas cosas te permiten tener mucho tiempo para ti, para pensar, para hacer cosas que te adelantan tu levantamiento. Y tener esos ingresos más ese tiempo, pues es brutal. Siempre no siempre uno va a tener esa opción. Yo, por suerte, pues me salió un trabajo en un momento que me daba mucha libertad. Yo tenía que estar ahí, pero me permitía pensar mucho. O sea, yo creo que en ambos casos nos pasó lo mismo, porque a los dos, o sea, siendo emprendedores natos, porque yo creo que somos emprendedores natos, a los dos nos ha sacado de esa situación tener un trabajo en el que tienes unos ingresos, tienes un tiempo para pensar, pero sobre todo no tienes prisa de conseguir 1.000 euros mañana. Porque a Exacto. mí eso, o sea, yo tenía ideas que realmente creo que podían dar esos ingresos mañana, pero claro, pero cuando no los daban, porque tú no vas a ser capaz de generar esos ingresos si no tienes una estructura mínima, y esa estructura no se crea de la noche a la mañana, pues cuando no generas esos ingresos, te vas a encontrar otro momento de frustración. Y tu entorno te dirá, joder, deja ya de pensar toda esa mierda de nuevo. O sea, vuelve a lo anterior y pum, y pum, y pum, y pum, y al final estás mucho más bloqueado. Cuando, cuando empiezas a trabajar y a tener tiempo para pensar y poder sentarte para volver a ser otro emprendedor nuevo, ahí es cuando empieza nuestro resurgimiento. ¿Sabes? Sí, Ahí es cuando ahora miras a tu entorno y dices, ¿ves que yo era emprendedor? sí, y además es que lo curioso es que tardamos muy poco tiempo desde que salió ese trabajo a cada uno de nosotros. O sea, viviendo en países diferentes no tiene nada que ver, no es el mismo trabajo, eran completamente diferentes, pero muy poco tiempo desde que a cada uno nos salió un trabajo hasta que ya habíamos llegado al punto en el que queríamos estar. Totalmente. O sea, es que en realidad no se tarda tanto. Ujú. No se tarda tanto, solamente es ese tiempo para pensar sin la soga al cuello. O sea, Claro, sin la espada de Damocles diciéndote o consigues ingresos mañana o te corto la cabeza. sí.
sea, es que esa es la gran diferencia. Eso es lo que yo creo que te hace pensar bien, ¿no? Bueno, pues para acabar, si te parece, damos una conclusión a nuestros oyentes. O sea, decimos una conclusión, un último consejo a nuestros oyentes sobre qué deben hacer si se arruinan y finalizamos. Muy bien, pues yo realmente lo que recomendaría, y esto a cualquier emprendedor le va a joder la vida, escucharlo, porque a mí me la jodía, es si no tienes ahorros, porque si tienes ahorros no pasa nada. Si tienes ahorros y no tienes prisa, pues entonces puedes pensar como empresario. Pero si no tienes ahorros, encuentra un trabajo lo antes posible para poder tener libertad de pensar. No dejes de pensar, o sea, el trabajo simplemente va a ser algo temporal, va a ser algo que te permita tener esos ingresos para darte libertad. Van a ser meses o a lo mejor un año y pico jodidos porque vas a tener mucho trabajo, vas a tener el trabajo y después vas a tener que llegar a casa o levantarte antes, como hacía yo, levantarte antes para trabajar en lo mío, irme a trabajar para otra persona o para otra empresa y regresar y otra vez trabajar en lo mío, quedarme por la noche y trabajar en lo mío. Pero funcionó y estuve, en cambio también estuve 2 años en el que no hacía eso y eso no funcionó. Eso no funcionó porque no tenía presupuesto para pues pagar por el CRM o para hacer algunas cosas que necesitaba hacer por el tipo de negocio que yo tengo. Entonces, tener esos ingresos me dio mucha más facilidad, mucha más facilidad. Yo por recapitular y poner el orden de las cosas que debes hacer es, primero, cuando tengas una empresa, págate primero a ti, fundamental, págate primero a ti y salva tu economía personal independientemente de la economía de la empresa. No te pongas un sueldo de todos los ingresos, o sea, ponte un sueldo lógico y normal, pero págate primero a ti, porque te va a hacer evaluar en qué situación está la empresa mucho antes que si no lo haces. Segundo, toma decisiones rápidas. Cuando tengas una empresa y veas que tiene situaciones complicadas, toma decisiones rápidas porque un mes de diferencia te puede salvar la situación. Si aún así quiebras, no pasa nada. Sobre todo si tienes tu economía salvada, no pasa nada. Busca un trabajo, piensa con tranquilidad y sal de la situación con la libertad de pensamiento que te puede dar un trabajo. Y por último, o sea, el consejo definitivo para mí es que hay luz al final del túnel, que hemos salido nosotros y ha salido otro tanto porrón de gente y seguimos siendo emprendedores, seguimos montando empresas. O sea, si me descuido, cada año monto 4 empresas. O sea, como me dejen solo, cada año monto 4 empresas. O sea, que como no me frenen, pues, pero porque es que me encanta este mundo y la libertad de verdad está en ser emprendedor. Sí. Ser trabajador es la esclavitud que le han puesto sueldo, solamente eso. Bueno, yo creo que también uno puede tener un trabajo y disfrutar, pero entiendo lo que dices. Lo que sí es verdad es que los que somos emprendedores. Como el que es futbolista le gusta jugar al fútbol y si no está jugando al fútbol, pues ¿Quieres ser entrenador? sí, pues los que somos emprendedores es un estilo de vida y eso es lo que nos gusta. Así que bueno, pues nada, ya está, nos despedimos. Espero que os haya gustado el podcast. Hoy, desde luego, ha sido un tema que, joder, o sea, aquí hemos abierto el corazón, ¿eh, Gustavo? Sí, y tiene chicha, desde luego. Así que bueno, espero que os guste y os esperamos en el siguiente. sí, y recordad que si vuestro entorno no cree en vosotros, nosotros sí creemos en vosotros. Por muy, no sé cómo sería, por muy No. tontería O que sea, pueda sonar, es verdad. no es ninguna tontería. Nosotros creemos Sí. porque lo hemos vivido. Y si lo hemos vivido, o sea, yo cualquier persona que me dice que es emprendedor, creo en él. Sí. Muy bien, Venga, pues chicos. hasta luego. Adiós.